Que el Señor les bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio. Vamos a pasar a otro capítulo respecto a este tema que hemos estado viendo, que tiene que ver con la ética y que responde a la pregunta: ¿cómo debo vivir en este mundo? Y este tema es un tema bastante polémico, un tema que hasta el día de hoy tiene dividido al mundo, a las personas, y este es acerca del aborto. Estuvimos hablando acerca de la pena de muerte, estuvimos hablando acerca de la guerra, y este capítulo vamos a ver algunos aspectos respecto al aborto, porque es un tema bastante amplio, bastante grande, y vamos a tocar solamente una introducción, una parte inicial, para que estemos claros, ya que hay mucha información. Nosotros podemos tener nuestra postura como cristianos, como evangélicos, y decir: yo no estoy de acuerdo, pero debemos hacerlo desde una forma, de una perspectiva sabia, no que sea impuesta porque sí, porque las personas desean una razón. Y hay muchas personas que no son cristianas y que no están de acuerdo con el aborto. Muchas personas que no creen en Dios, no creen en lo que dice la Biblia, pero en su conciencia ellos consideran que está mal, porque le han dado razones. Y nosotros los cristianos también, el Señor nos dio un raciocinio para poder entender estos temas y también traspasarlo a otras personas. Así que vamos a ver la ética del aborto. 3 preguntas fundamentales para responder en este tema. El aborto es un asunto gigantesco que enciende acalorados debates. Al abordar este asunto se deben responder 3 preguntas fundamentales. No las vamos a responder hoy día, más adelante sí, pero para que las tengamos en mente desde ya. La primera es: ¿qué es el aborto? La segunda es: ¿el aborto está bien o está mal? ¿O es posible practicarlo sin implicaciones? Y la tercera pregunta es: ¿la Iglesia tiene derecho a promover una legislación civil sobre este asunto? ¿Se acuerda que la responsabilidad de la pena de muerte recae sobre los jueces, sobre el Estado? Pero nosotros como Iglesia estamos llamados a obligar a un país a que no tenga estas leyes. En primera instancia, lo que podemos hacer es indicar lo que no es correcto. Pero hermanos, finalmente las naciones van a tomar sus decisiones. Pero eso no implica que estemos indiferentes y que hagan lo que ellos quieren. Debemos decir que está mal, porque eso es el pecado. Afecta primera y directamente a Dios, porque está fuera del plan de Dios. Ahora, el aborto se ha ocultado realmente lo que es. Se le llama interrupción. Cuando se interrumpe algo, se puede retomar, reiniciar, pero en este sentido no sucede. La mejor palabra es término, porque no hay más vida. Pero ¿qué es lo que quieren hacer? Suavizarlo. En Estados Unidos, que es el ejemplo a seguir de todas las naciones, las clínicas abortivas, está prohibido que a las mujeres se les tomen los latidos del corazón del bebé. Cuando las mujeres embarazadas van al consultorio, van a su hora, les toman el latido y se escucha. Es una máquina que suena. Y le dice: mire, ese es el latido. Pero en esa clínica está prohibido que la mamá escuchen, o la mujer, o la adolescente, o la niña que tiene 1 mes o 2 meses, escuche ese latido. ¿Por qué? Porque una vez que lo escuchan está comprobado, e incluso hay fundaciones que están afuera de esas clínicas ofreciéndoles escuchar el corazón de forma gratuita. ¿Y saben lo que hacen esas mujeres? Se arrepienten. No quieren abortar una vez que escuchan el latido. Y hemos sabido de testimonios de personas que al escucharlo dicen, cuando ya están considerando tomar esa decisión,
se arrepienten y dicen, no, está vivo, hay un ser ahí. Y lo otro es que a las personas los hacen firmar un documento que es bastante largo, obviamente lo hacen a propósito para que no lo lean, pero toda la responsabilidad recae sobre la persona y no sobre los médicos ni sobre la clínica. Y si a una mujer le pasa un problema médico, un sangramiento, porque si queremos responder lo que es la palabra, ¿qué es lo que es un aborto? Es una intervención sangrienta. En el Congreso de nuestro país se ha mostrado muchas veces, se ha intentado mostrar qué es lo que es un aborto para que las personas vean qué es lo que es, porque qué es lo que es se vende algo que nadie sabe lo que es. Pero si nosotros viéramos, o los que hemos tenido la posibilidad de ver un aborto, es terrible. Es terrible. Por lo tanto, se trata de ocultar eso porque es feo. Incluso muchas mujeres que están de acuerdo con esto dicen, a nadie le gusta, nadie querría, pero ¿por qué lo promueve? Bueno, hay muchos argumentos que se pueden derribar, que parecen plausibles, pero no lo son. Y en este caso, nosotros debemos tener firme nuestra fe, pero también tener unas buenas razones. Porque hoy en día el mundo tiene mucha información, los jóvenes tienen mucha información, y nosotros no podemos decirle, no, porque es pecado, no, porque Dios no le agrada. No, tenemos que tener buenas razones. Y la Iglesia tiene derecho a promover una legislación civil sobre este asunto, y eso también lo vamos a ir respondiendo a medida que vayamos avanzando en este tema. Bueno, ahí en la imagen aparecen dos razones. Una, en la imagen aborto legal, está la postura del aborto libre, que ahora se está pidiendo. Hay una candidata a la presidencia que ya lo incorporó, no lo había puesto, bueno, lo puso, hubo una polémica ahí. Y es el aborto libre. Libre, gratuito y seguro. Las tres cosas son falsas. No es libre porque la persona está presionada. Se ha descubierto, hermanos, que hay redes que explotan sexualmente a las niñas, a las mujeres. Y es el mejor negocio para ellos, porque se elimina el problema cuando quedan embarazadas. ¿Se da cuenta? No es libre, no es gratuito, porque el Estado desembolsa millones de dólares en eso. Y seguro, no es seguro, porque siempre está en riesgo la vida de la madre. Y segundo, ellas, la mayoría, quedan infértiles. Muchas mujeres quedan, y eso nadie les advierte. Hay una reconocida antifeminista, porque antes era feminista, ahora pasó, porque ella se practicó un aborto en Brasil, y cuando ella tuvo una complicación les fue a pedir ayuda y la dejaron sola. Nadie se quería hacer cargo de ese problema. Y por otro lado tenemos salvar a las dos vidas, que es la madre y el bebé. Esas son las propuestas que hay hoy en día. Una base bíblica para esta discusión. El aborto como tal no está contenido en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento, así como lo conocemos. Porque en la fecha, en la época en que se escribió la palabra de Dios, no existía esto como una cirugía, como una intervención médica. No estaba avanzado el tema. Lo que sí contiene la Biblia son versículos en los que podemos inferir que se pueden aplicar este tema. Lo mismo que con las drogas. En la palabra de Dios en ninguna parte aparece directamente que no es bueno drogarnos. Pero sabemos que no es bueno. Y lo podemos aplicar con otra cosa que es muy similar, y de hecho también se considera una droga, que es el alcohol. Y la palabra sí habla del alcohol.
Por lo tanto, con estos versículos que aparecen en toda la Biblia, y que me imagino que usted y yo los conocemos porque cuando hemos hablado de este tema o lo hemos tocado, ya lo sabemos, ya, y mira esto acá. Pero directamente, si uno lo ve, no habla del aborto, sino que habla de una posición, ya sea de nosotros o de Dios frente a esto. La exégesis bíblica, ¿qué es lo que es la exégesis bíblica? Es una palabra extraña, un poco rimbombante. Significa la explicación o la interpretación. Eso es, nada más. Entonces, cuando usted escuche, voy a hacer una exégesis bíblica, lo que va a hacer es tratar de hacer una explicación de lo que dice la Biblia. Eso nomás, o de interpretarlo. Y todos nosotros lo hacemos una vez que estudiamos la palabra, hacemos exégesis. Parece algo extraño, de teología, de experto en teología, pero no es tanto. Por lo tanto, la exégesis bíblica es la que nos puede dar fundamentos que están implícitos respecto del aborto. Y así respecto de muchas cosas. Porque en la época de Jesús, por ejemplo, no existían las redes sociales. Y hoy en día las redes sociales se han convertido en parte de nuestra vida. Algunos se han cansado de luchar, otros siguen luchando. Y en la Biblia aparece directamente que ¿cómo podemos tratar las redes sociales? Directamente no. Hay muchas cosas que no aparecen en la Biblia, pero al estudiar la palabra nos puede dar luces. Y hay palabras como por ejemplo el apóstol Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me edifica, no todo me conviene. ¿Qué hay de la inteligencia artificial? Estaba leyendo, hermano, que hay un estudio psicológico de aquellos que trabajan con la inteligencia artificial, quienes están, podríamos decir, todos los días trabajando con eso. Y hermanos, ha llegado a la conclusión de que las personas tienen alucinaciones. Porque es como una persona que te está hablando. Y llega un momento en que ya no saben qué es lo que es real y qué es lo que es falso. Por lo tanto, abusar, irnos al extremo en ciertas cosas, ¿qué es lo que va a traer? Mal a nuestra vida. Y dice Pablo, no me dejaré dominar por ninguna. Hay gente que ahora todo le pregunta a la inteligencia artificial todo. ¿Cómo hacer unos porotos con rienda mejores que los del Álvaro Barriento? ¿Cómo hacer un asado mejor que el del Unimark? Y así. Y ahí nos va a decir. Y usted sabe, hermano, que se pueden preparar incluso prédicas. Y ahora, entre los pastores y entre muchas iglesias y teólogos dicen, es lícito que un pastor prepare un sermón hecho por una inteligencia artificial. Algunos dicen, no, ¿cómo? Eso es del diablo. Otros pueden decir, sí, porque en realidad la información que saca esa inteligencia es de sermones o de la palabra de Dios y lo coloca. Obviamente, se pierde el sentido de la congregación, de lo que necesita realmente la congregación. Eso solamente lo puede dar Dios en el momento. Por lo tanto, hay muchos versículos que se pueden aplicar, pero que tiene que ver con esta interpretación bíblica. Lamentablemente, hermano, le quiero decir que hay muchos cristianos que se dicen ser cristianos y que creen que es lícito practicar abortos. En esto me refiero a voluntarios. Pues no estamos hablando de abortos espontáneos ni de abortos naturales, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de abortos buscados por las personas, provocados, exactamente. Aquí tenemos la base de este tema en el Antiguo Testamento. Generalmente los cristianos tomamos este versículo para aplicarlo al aborto, pero no es completo, no es directo. Éxodo 21, 22 al 24, la versión NTV dice, supongamos que dos hombres pelean y durante la lucha golpean accidentalmente a una mujer embarazada y ella da a luz antes de término. Si ella no sufrió más heridas, el hombre que golpeó a la mujer estará obligado a pagar la compensación que el esposo de la mujer exija y que los jueces aprueben. Pero si hay más lesiones, el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie.
Y ahí sigue quemadura por quemadura, corte por corte, así hasta el fin del mundo. Este podríamos decir es un ejemplo de un aborto provocado pero por terceros. Ya sea no buscado por la persona o por la pareja. Una mujer que tiene un accidente, se tropieza, cae por las escaleras, pierde al bebé. Y eso legalmente y eso científicamente o médicamente se llama aborto, porque no llegó a término como corresponde ese bebé. Pero aquí hay varios temas importantes que lo vamos a analizar ahora, porque los cristianos, los que estudiamos la palabra de Dios, con este versículo tenemos dos perspectivas, dos miradas. Hay dos posturas: lo máximo y lo mínimo. Lo máximo quiere decir que abarca todo, y lo mínimo es que abarca solamente a la mujer en cuanto al aborto. El problema se centra en lo que entendemos por la palabra daño. ¿A qué se refiere ese versículo con el daño provocado? ¿A qué daño se refiere este verso? Y también a otro problema de lo que significa dar a luz antes de término, porque en el versículo no dice que el bebé va a nacer vivo o muerto. No dice. Dice que hizo que el bebé naciera antes. ¿Se referirá a que el niño nace sano y salvo o que producto del golpe el niño nace sin vida? No lo explica la palabra en ese sentido. Veamos las dos perspectivas de lo máximo y lo mínimo. Vamos a avanzar. Aquí tenemos dos perspectivas de este versículo. Ahora, como lo dije al principio, hermano, esto es solamente el comienzo de este tema. Usted puede decir, pero hermano, acuérdese de este versículo, acuérdese más adelante lo que pasa. Yo lo sé, hermano, pero para no meternos tanta información. La perspectiva de lo máximo. La palabra daño se refiere tanto a la madre como al niño. O sea, estos hombres pelean y golpean a la mujer. ¿Y quién sufre daño? La mujer y también el bebé. En el caso que el bebé prematuro sobrevive, la recompensa se limita a pagar los daños pagados por los inconvenientes y la angustia mental sufrida por la madre, según lo demanda el esposo y lo conceda el juez. O sea, en el caso de que el niño nazca antes de tiempo, pero nace sano y salvo, ¿qué es lo que tiene que pagar el hombre que la golpeó? Los daños de la mujer. En eso estamos todos de acuerdo. Y está en relación a lo que dice la Biblia. Pero ¿qué pasa si el niño muere? O sea, la golpean, eso provoca que el niño nazca y nace muerto, por ejemplo. O dura algunos días, algún tiempo y muere. Se debe aplicar la ley del ojo por ojo, que es la famosa ley del talión. Si usted lee por ahí ley del talión, ¿qué será eso? Es la misma el ojo por ojo, diente por diente. Es decir, se atribuye valor tanto a la madre como al feto, por lo que provocar la muerte del feto implicaría que los culpables sean condenados a muerte. Esto es lo máximo, la perspectiva de lo máximo. ¿Provocó muerte en la madre? No. ¿Provocó muerte en el niño? Sí, debe morir. ¿Provocó heridas en la madre? Debe ser herido, debe ser recompensada la madre o el esposo, que lo solicita un juez. El niño tuvo complicaciones, pero por ejemplo sobrevivió, tiene que hacerse cargo de eso. Pero si murió, ¿cómo puede pagar la muerte una persona en esa época? Con la ley del ojo por ojo. Por lo tanto, ¿qué debía pasar con esa persona o con ellos, con los que estaban peleando? Debían morir. Esta es la perspectiva de lo máximo. Pero también hay otra perspectiva que limita este sentido de lo que dice la palabra, de lo que acabamos de leer acá en este versículo, porque este versículo no es tan claro. Se podría tomar desde otra perspectiva, que es la perspectiva de lo mínimo, que la palabra daño se refiere exclusivamente a la madre. Según este punto de vista, el aborto del feto no invocaría la ley del ojo por ojo,
ni se consideraría homicidio. Solo si las complicaciones posteriores afectan a la madre, aplica la ecuación del ojo por ojo. Esto llevaría a concluir que la Escritura no considera al feto como vida. Desde esa perspectiva, este verso bíblico solo se aplica en caso de un daño externo que es separado de la voluntad de los padres. No toca para nada el asunto cuando los padres tienen el deseo de terminar dicho embarazo por un aborto voluntario. Vamos a volver al versículo para ver esta... Nosotros podemos decir que todos estaríamos de acuerdo en que lo máximo se debe aplicar, porque para nosotros lo importante es la vida de la madre y la vida del bebé, del feto. Pero lamentablemente la Escritura no es tan clara, porque ahí dice que cuando golpean a la embarazada, ella da a luz antes de término. Ahí no dice si el bebé nace vivo o muerto. No lo explica. Dice, y ella después habla de la madre, no habla del bebé. Si ella no sufrió más heridas, el hombre que la golpeó está obligado a pagar, pero solamente si el esposo lo demanda. Pero si hay más lesiones, el castigo debe ser acorde. Ahí puede ser más lesiones referentes a la madre o también al niño. Y ahí se aplica esta ley del ojo por ojo, diente por diente. Por lo tanto, debemos tener conciencia de que cuando utilicemos un versículo bíblico, usted sepa que no es categórico. Porque a veces pasa que hay personas que no creen en Dios, pero que igual leen la Biblia y que analizan los versículos al texto, letra por letra, palabra por palabra, y se pueden dar cuenta de que hay un pequeño vacío o algo y nos pueden hacer caer. Pero usted debe considerar eso. Obviamente, si usted me pregunta, mi postura es lo máximo, naturalmente. Y lo otro, recordar que en la Escritura, en el Antiguo Testamento, quien está escribiendo esta ley está en otra cultura y en otro tiempo donde las personas deseaban más que cualquier otra cosa tener un hijo. Era impensado que alguien deseara que ese bebé muriera. Todo lo contrario. Por lo tanto, también hay que ver el punto de vista cultural, que es como quizá algunas cosas son obvias, no es necesario decirlas. En el Nuevo Testamento, el pasaje que más suele usarse es Lucas 1, 39 al 42. Yo creo que la mayoría lo hemos leído, lo hemos visto también. Cuando María visitó a Elizabeth y Juan el Bautista, que aún no nacía, saltó en su vientre. Este y otros pasajes que hablan de que Dios nos conoce desde el vientre, aunque algunos puedan pensar que se trata de una hipérbole o poesía o un hecho real, hay muchas personas que tienen muchas perspectivas de esto, porque tiene que ver con la interpretación que se le da a la palabra de Dios. Y usted podrá decir, las personas pueden interpretar lo que quieran, pero aquí estamos hablando de teólogos influyentes que dicen, esto puede ser sí, esto puede ser que no. Pero el hecho es que todos estos pasajes indican de manera inequívoca que Dios está involucrado con la historia del hombre antes de su nacimiento. Y eso está claro. Tenemos cientos de versículos que hablan de eso. Que Dios está involucrado en la historia del hombre antes de su nacimiento. Yo creo que las personas que han tenido o estado cerca de una mujer embarazada pueden experimentar el hecho cuando el bebé se muere, o sea, se mueve, como le pasó a Elizabeth. El bebé se mueve. A mí siempre me pasaba que la madre me decía a mi esposa, ahí se está moviendo, yo iba y se queda quieto. Es típico eso. Así que muy pocas veces pude sentir cómo se movía, pero quien lo siente es la madre, la mujer. Y me imagino cómo debía haber sido para que Elizabeth saltara en ese caso de emoción
Y se habla de que ese era el Espíritu Santo que estaba ahí en el Señor Jesús y que estaba obviamente en el vientre ahí de María. Lo que hizo esa reacción. Este es un pasaje para indicar que Dios ya tiene a las personas indicadas, ya las tiene elegidas desde antes de que nazcan y que ya su espíritu mora. Una de las cosas, quizás me estoy adelantando, una de las cosas es que no se puede determinar desde que hay el momento de la concepción, desde que se une el espermio con el óvulo, desde ese momento hasta que el bebé nace, no hay ningún tiempo, ningún plazo en que se pueda determinar que esta es vida o no es vida, que es un ser humano o no es un ser humano. No hay forma. Y les quiero decir, hermanos, que hay aquellas personas que dicen a las tantas semanas, a las cuantas semanas, no se ponen de acuerdo ni entre ellos. Que en tantas semanas ya siente, por lo tanto, antes como no siente, o sea, las personas que no sienten, que pierden la sensibilidad, merecen morir. Y una de las primeras cosas que se desarrolla, hermano, es el corazón, el sistema circulatorio. Y científicamente, hermanos, también se ha determinado que no hay forma de decir hasta cierto punto se puede interrumpir, no. Una vez que comienza ese proceso, la única forma en que termine es con el bebé naciendo. Eso es. Pero en la palabra tenemos muchos versículos, como por ejemplo el rey David. Tenemos en el Salmo 139, dice literalmente, mi embrión vieron tus ojos. Y cada uno de esos versículos uno los va leyendo y dice cómo entretejiste en lo profundo, en eso microscópico, porque somos células al principio, son unas pequeñas. Y Dios nos vio ahí y ahí nos comenzó a formar. Y una persona de los primeros siglos podía tener conocimiento de eso solamente por revelación de Dios. Solamente por revelación de Dios. Hoy en día la tecnología hace que la mujer vaya, se haga una ecografía y salga un porotito y dice, ahí está. Y uno ve una manchita así. Pero en la época de estos hombres de Dios, ellos decían en lo oculto, en lo profundo fui formado, en algo que nadie puede ver. Y ahí dice que en tu libro estaban escritas cada una de tus cosas, de cada una de las cosas que el Señor ha determinado. No sé si usted ha visto, hermano, un video del ADN. Y los científicos al ADN le pusieron el libro de la vida. Y justamente dicen tu libro, justo cuando está hablando acerca de la forma, cuando se forma el ser humano, donde se forma cada parte del ser humano, dice, y en tu libro, comienza a hablar de un libro, están escritas. Y a los científicos ahora se le ocurre ponerle, ¿será coincidencia? Que el ADN es el libro de la vida, del código genético. Por lo tanto, Dios tiene todo en su control. Dios tiene en su mano todo. Y ahí hay personas que creen que es una hipérbole que dice que te conocí antes de que nacieras, o te vi mientras estabas siendo formado. Son unas expresiones de grandeza, de exceso en cuanto a decir. Pero hermano, yo le pregunto, ¿acaso Dios no lo puede hacer? ¿Dios es limitado? Entonces, ¿por qué nos ponemos a limitar a Dios? Claramente es así. Es así. Por eso lo puse en rojo, el hecho que estos pasajes indican de una manera inequívoca que Dios está involucrado en la historia del hombre antes de su nacimiento. Por lo tanto, cada niño, cada bebé que está en el vientre de una madre, sea que lo quiera o no lo quiera, tiene un plan de Dios para él, y cuando eso se trunca el plan de Dios para ese bebé. Y eso es un hecho, lamentablemente, para las personas que han hecho estas cosas. Y ahí terminamos. Esto es un tema bastante, como le decía,
complicado de tocar, pero también para nosotros como hijos de Dios no debemos encerrarnos en decir, no, esto es pecado, esto es maldad, esto es horrible. Y es verdad, podemos decir que es así, pero hay personas que en su mente no es malo, porque privilegian ciertas cosas más que lo que Dios ha establecido. Y uno de los argumentos es que, ¿por qué? Y lo he visto mucho en redes sociales, ¿por qué una mujer traería al mundo a un ser pequeño a sufrir, a pasar hambre, a ser un delincuente? Lo dicen literalmente. Y la pregunta es, ¿por qué tendrían que serlo? ¿Por qué tendría que sufrir ese niño? ¿Usted sabe el futuro? ¿Por qué tendrían que hacerlo? ¿Por qué tendrían que sufrir? Porque imponen sus traumas, sus cosas frente a los demás. Y hermano, hoy en día no es impedimento el lugar donde nacemos, sea un lugar pobre o con dificultades, un lugar ya sea acomodado o no, eso en realidad no es un comienzo. Pero en realidad Dios nos da la habilidad de poder salir y estar en ciertos lugares y no necesariamente tener ese final que las personas auguran y dicen, no, va a ser un delincuente. ¿Qué sabes tú? A mí me dan ganas de decir, ¿qué sabes tú? Por eso hay tantas instituciones que luchan para que esto sea reconocido, que hay una vida. Porque de hecho científicamente hay vida humana, pero persona, yo lo sé porque por el estudio del derecho, el derecho indica que la persona comienza en el nacimiento. O sea, cuando un bebé nace, sale del vientre materno, ahí se convierte en persona jurídica. Antes hay algunos tipos de derechos, algunas cosas, pero no es algo claro. Y vemos a lo largo de la Escritura que Dios tiene todo bajo su control, todo el dominio, y para Él ya es una persona con nombre. ¿Se acuerdan lo que le dijo a Jeremías? Dice que Él lo llamó desde antes que naciera. Lo llamó por su nombre. Y hermano, ¿a cuántos Dios les puso un nombre antes que nacieran? Le vas a poner Juan, le dijo a Zacarías, porque ya era Juan. Y a María y a José, ¿qué les dijo el ángel? Se va a llamar Jesús. Por lo tanto, este tema es bastante interesante. Yo hace un tiempo leí un libro que habla solamente de este tema y aclara muchas cosas. Este estudio está basado en lo que estamos respondiendo en otro libro, pero hay mucho material, hay mucha información que nosotros podemos buscar que respalda esto y que también tiene que ver con las decisiones de las personas. Dios también pone responsabilidad a los seres humanos, que nuestros actos traen consecuencias. Y yo debo hacer pagar a un inocente por un acto inmoral o algo que yo hice, ¿lo debo hacer? Entonces, hace un tiempo vi un video en Argentina, en un matinal, donde estaban hablando de esto, y todas estaban hablando, había muchas mujeres acerca del aborto, y una de las mujeres como que se pone de pie y dice, no, esto es un asesinato, eso es lo que, y todos la miran, pero ¿cómo eso estás diciendo? Y dice, discúlpeme, pero a mí nadie me va a hacer cambiar, porque eso es lo que es. Por lo tanto, tenemos que pedirle gracia a Dios, porque este mundo cada vez tiene más argumentos contra lo que Él quiere, pero nosotros como hijos de Dios, más que imponer, tenemos que llevarlos a recapacitar a las personas. Como lo hacen estas instituciones que yo les mencionaba, hermanos, que estas instituciones que están afuera de estas clínicas, ¿qué es lo que hacen? Son cristianas. Son instituciones de hijos y hijas de Dios que se ponen ahí, que ponen sus recursos, porque esas máquinas no son muy baratas. Varios de ellos se han ido detenidos
porque los que de las clínicas llaman a la policía y se lo llevan por perturbar, porque hay leyes que dicen que nadie puede imponerle a una mujer que no aborte, entonces hay que tener mucho cuidado. Y hermano, había una mujer que se paraba frente a una de esas clínicas orando y se la llevaron detenida. Y ella solamente oraba, porque decían que eso molestaba a los clientes de la... Bueno, ahí después le digo el nombre de las clínicas, son control parental en inglés se llama, por si acaso. Y acá en Chile también están. Pero debemos todo dejarlo en las manos de nuestro Dios. Así que hermano, le invito a cerrar sus ojos. Vamos a orar.